¿sí? Nosotros decimos, Perita cantaba una canción que ahora quiero que José, ven para acá. Nosotros decimos, ven para acá. El buen español diría, ven para acá. Nosotros, toda la diferencia con ese ejemplo menor, cantaba una canción que ahora tiene, es que el griego tiene el griego vernácular. Por eso este término que venía para acá. Llama la atención. Hubiera para acá. Nosotros, toda la diferencia con ese ejemplo menor, cantaba una canción que ahora tiene, es que el griego tiene para hablar de lo mismo. Por eso este término que venía para acá. Llama la atención. Para acá. Nosotros, toda la diferencia con ese ejemplo menor, cantaba una canción que ahora tiene, es que el griego tiene para hablar de lo mismo. Pareja, que venga acá. Llama la atención para acá. Nosotros, toda la diferencia con ese ejemplo menor, cantaba una canción que ahora tiene, es que el griego tiene para hablar de lo mismo. Pareja, que venga acá. Llama la atención para acá. Nosotros, toda la diferencia con ese ejemplo menor, cantaba una canción que ahora tiene, es que el griego tiene para hablar de lo mismo. Pareja, que venga acá. Llama la atención para acá. Nosotros, toda la diferencia con ese ejemplo menor, cantaba una canción que ahora tiene, es que el griego tiene para hablar de lo mismo. Pareja. Telios quiere decir que va hacia allá, por eso teléfono es la voz que va hacia allá, televisión es la visión que va hacia allá, ¿no? Las ondas, ¿sí? Telégrafo, un escrito que va hacia allá. Entonces, cuando usa telios, no dice ya gente terminada, sino, con los ejemplos que di, que va para allá, telios. O sea, no está hablando de maduros terminados, sino gente que está en el caminito de la madurez. Entonces estamos diciendo, para que nos entendamos, no es para todas las ovejas, no es para ovejas de escuela dominical, es para ovejas de instituto, con ese ejemplo, ¿no? Para ovejas de este espacio de discipular, porque están en avanzada. ¿Cuáles son las diferencias, muchachos? Si son obvias. En la iglesia no tenemos el mismo nivel. Sí en amor, sí en afecto, sí en que valemos lo mismo ante los ojos de Dios, pero no en discipulado. Como en una primaria, Rosy, Petrita, buenas noticias, ¿eh? Bien. Como en una primaria, entras en la primaria y sabes que no todos tienen el mismo nivel. Vamos, ni siquiera en un grado tienen el mismo nivel. Los de primero no tienen el mismo nivel todos. Ustedes lo saben. Hay burros, hay aplicados, hay distraídos. Bueno, burros no es con mala leche. Ni se sientan ofendidos. No, lo digo para que mis hallazgos no se sientan lastimados, ¿verdad? ¿Vino se acuerda usted? Es que le dieron pelos a todo porque no nada. En un grado ni siquiera todos tienen el mismo nivel. Y así en la primaria, pues el primero de la. Entonces en la iglesia no tenemos el mismo nivel, eso es súper evidente, aunque creemos que sí, y no. Un ejemplo, las guerreras, servidoras, eficaces, orantes, puntuales, pero ese grupo no tiene el mismo nivel. En ese grupo hay gente destacada del ministerio, hay unos que están siendo arrastraditos al cristianismo, ni siquiera al ministerio, otros en su discipulado están a medios chiles, y tú dirás, pero todas son guerreras, efectivamente, tienen un cargo, mas no el mismo nivel dentro de ese cargo. Y así. Tienen valor, pero no el mismo. Y eso voy a decir de los contenidos, precisamente. Entonces, eso es muy difícil porque trabajar con un grupo homogéneo, que quiere decir que están parejos, es mucho más fácil que trabajar con un grupo heterogéneo.
¿Qué quiere decir? Que están bien distintos en su nivel. Entonces, unos aquí están clavados con Dios, otros se desclavan, otros medio agarran el paso, y si de por sí les dicen que el discipulado es como una onda que tiene sus crestas y sus valles, que a veces subimos y bajamos, pero que ahí vamos, muchos están, es que miren, una cuestión de carácter voluntario tiene mucho más dificultad. Por ejemplo, en la chamba te pagan o te castigan si no vas. En la escuela lo mismo. Te premian si vas, calificación alta si aplicas, si no vas es falta y tienes problemas. Pero en algo voluntario, ahora, no es el único ejemplo de algo voluntario. Tenemos, por ejemplo, la disciplina deportiva. La gente, ¿por qué en el seguro social tratan tanto gente con tanto problema por sedentarismo? No hacen ejercicio, tienen mala alimentación. ¿Por qué? Por escoger comer bien y hacer ejercicio. Incluso es demasiado voluntario. Ya me he contado y todavía el pobre le decía, espera, tengo nada de ganas de entrenar, pero va uno y lo hace. Entonces, no es por ganas, es por disciplina. Y pasa igual en la iglesia. Entonces, los mejores ejemplos son trabajo y escuela, porque ahí estoy obligado. Pero deporte, leer, buenos hábitos, buena alimentación, fiel en la iglesia, como son cuestiones de carácter voluntario, porque me castigan y me pagan, pues la gente no hace ejercicio, no lee, no se cultiva, y en la iglesia pues también está muy castigada. Entonces, lo de carácter voluntario es lo más difícil. Viene la motivación. Les he contado que existen dos tipos de motivación a modo general: la externa, que es la que estoy diciendo, te pago, te castigo, y la interna, que uno dice, no, sí, vale, usted, me voy a aplicar lo que me cueste trabajo. Y esa es la más inexistente, la más remota. Bueno, entonces, con todo esto, lo que estamos diciendo es que el apóstol habla para los que están de avanzar, empujando el carrito, arrastrando el carrito, jalando el carrito, eh, en desnivel, con baches, con hoyos, como las leyes de Morelia, pues, y siguen adelante. Esos son los telios, los que están en el camino de la madurez, los que no se rinden, incluso que no se desaniman. Porque, por ejemplo, hablando de cuestiones de carácter voluntario, alguien dice, yo hago ejercicio si otros lo hacen conmigo, y así estoy muy motivado. Pero si los otros ya no lo hacen, entonces ya no lo hice. O igual, algún régimen alimenticio, si en la casa los demás me apoyan, lo hago, si no, no lo hago. ¿Me explico? Igual puede pasar en la iglesia. En la iglesia, mucho del liderazgo es truncado, no por el líder, sino por los que seguían con el líder, que como no le echaron las ganas, el líder se decía. La motivación interna aún es afectada por terceros, y el asunto debe ser, pues, como Pedro y Juan. Ahora sí, que Jesús le dice a Pedrito cuando le dice, ¿y qué de este? Que te valga queso. Es que contesta Jesús muy áspero. Creo que en español dice, ¿Qué con él? Pues sí. ¿qué con él? Creo que sí, que con él. No sé qué versión, pero ¿qué con él? Pero Jesús, ¿por qué dice que te importa? Jesús era como que asperito, cuando me lo quieren poner así muy, era asperito, hay varios ejemplos de ese asperito. Le pregunta a Pedro, ¿y qué de este? Y pone Juan del discípulo amado. Como no se va a poner. Les digo, siempre el que escribe lleva chance. Y Jesús le contesta, ¿qué te importa? Tú sígueme. Dices que me quieres, pastorear mis ovejas. Entonces el asunto es al líder, ¿no? Tú dices que me quieres. Si el otro sigue con entusiasmo, se desinfla, no te pela, tú sígueme. Fíjate, porque el liderazgo luego se infla, no de gloria, sino de emoción. Si están prendidos, pero si no están prendidos, no, ya. Entonces, todo eso es lo que dice el término. Fíjense esa palabrita, a ver si puedo seguir avanzando, que ya llevo un montón con dos términos. Entonces, Sofía, el conocimiento VIP para los términos, para los que ahí van, con porras, con rechiflas, con seguidores, pero ahí voy, ¿sí? Ahora,
Fíjate, pero te advierten qué clase de Sofía, qué clase de sabiduría. Dice, no de este siglo. Cuando ustedes ven el término aión, que se traduce siglo o época, está diciendo el apóstol un término interesante, porque sabemos que el autor escribe a la gente de su tiempo, a su lector. Pero aión es un término como comodín. Me han dicho que en el POCA hay una cartita que es el comodín, no sé si estoy en lo correcto, no sé si te han dicho también, pero a mí me han dicho. Pero hay una carta, tú lo viste en la tele, ¿no? A mí me contaron que hay una carta que es el comodín y la puedes convertir en lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se informan aquí? Entonces, este término ahí es como un comodín en la baraja, en el bocarito. Por cierto, a mí me da mucha risa, Checo, cuando ante eventos, situaciones, personas, me dicen, esto lo traté de paz, pero con mi cara de póker. O sea, la cara de póker que no dices que tienes. Puedes tener, me han dicho que el 4 del mismo palo es un póker. Un póker de haces, pero no es, ¡ay! Es un póker, si no, ya no siguen apostando. Entonces, sí, el bluff, ¿verdad? Puedes tener 2, 5, 7, así, papitas y disparos. Entonces, ¿por qué salió lo de cara de póker? Gracias. Hay un término siglo o época, es un comodín. Porque, aunque Pablo le escribe a cretenses en Grecia y en Corinto, dicen con este término que esta Sofía es inmortal. Por eso, cuando ven el reino de Dios por los siglos o eternamente es Aion, porque es un comodín, esa palabra de inmortalidad. No se vayan por la finta de este siglo, que son 100 años, o era de esa época, ¿no? 100. No, nosotros usamos siglo para hablar de siglo XX, siglo XXI, ¿no? Pero en griego no se usa así. En griego es un comodín que da lugar a eternidad, por eso se puede decir eternidad. Entonces dicen que esta sabiduría no es temporal, es una sabiduría eterna. La Sofía de Dios, la sabiduría de Dios es sabiduría eterna. Pero le mete entonces una cuña. Pero es misterio. Y ya le pone oculta. O pues, entonces, ve, estás diciendo que me vas a dar Sofía, que es para los telios, que es sabiduría para los que estamos creciendo, madurando, pero ahora me dices que es oculta. Bueno, voy a explicarle. Mira, esta estaba desde siempre. Ahora, lo interesante aquí, muchachos, es cómo meten el sincretismo judío con el incipiente contenido cristiano. Acuérdense que aquí ya tenemos todo un preparado judío de contenidos. Antiguo Testamento con su famosa Torah, Mishnah. Todo ese cóctel de contenidos judíos que creían, se sabían todo, ahora se va a quitar como un Manhattan. A mí me han dicho, se va a quitar con los contenidos que empiezan a salir del cristianismo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque está hablando que ya existía. Fíjate, el verso 7 está diciendo, esta Sofía ya existía, ya estaba desde siempre. Y esto es sumamente interesante, muchachos, porque aquí le dicen los sociólogos, cosmovisión, en teología les decimos
religión integral, ¿no? En la religión integral de los judíos, que estaba mezclada también con el sincretismo de las religiones paganas, la sabiduría, y lo van a ver en el libro de Proverbios, cuando ustedes ven Proverbios en sus devocionales, van a ver que la sabiduría, pero en Proverbios la sabiduría está personificada, es como una persona, ahora entiendan, no forma parte de la majestad divina, ¿sí? La palabra sí, la Sofía no, pero, esto es lo chistoso, ya se me murió el judío, no se lo he preguntado. ¿Por qué la Sofía está personificada si las personas, los seres divinos, están en la majestad divina? ¿Por qué aquí me le dan un rango de persona? Entonces, me hubiera contestado el judío así como se hubiera quejado del sol con la luna. Me hubiera contestado, es que había varias personificaciones en la Cábala, en el misticismo judío. Una era precisamente la Torah. Vean si esto no es, diría yo, gracioso, pero no gracioso de que nos estamos tristes, sino de que llamen la atención. Para el misticismo judío, la Torah, el Pentateuco, existían desde antes de que estuvieran escritos por Moshe. Fíjense. Peor aún, Abraham tenía conocimiento, según esta cábala judía, tenía conocimiento de la Torah. O sea, para el judío, Abraham se sabía la Torah antes de que fuera escrita y de que interviniera Moshe, o que hubiera intervenido para. Fíjense qué chistoso, nosotros navegamos en un mundo donde ignoramos todo ese tipo de información. Por eso, en Proverbios se habla, ¿sí?, que la sabiduría es una persona, es un ser. Y entonces juega el apóstol con esa idea que ya existía en el judaísmo para llevarla acá y decir, no, es que esa sabiduría siempre ha existido, es preexistente y está predestinada, no es nueva. Usando ese sincretismo que manejaban los judíos, pues lo está haciendo similar a Dios, porque al final la fuente es Dios. Yo entiendo eso sin meterme en las broncas que me meten los judíos diciendo, pues ¿cómo no iba a existir la Torah desde siempre? Si Dios ha existido desde siempre y Él le manda la Torah, ¿cómo no va a existir la sabiduría desde siempre, la sabiduría? Si Dios es la fuente de sabiduría y existe desde siempre, entonces yo lo digo de otra manera, Dios lo dice más acá. Yo simplemente digo, si Dios es, pues de Él viene absolutamente todo, no tengo problema. Entonces el apóstol va a decir, esta sabiduría es la de Dios, no es del intelecto humano. Pero aquí va a venir algo también interesante. Este Dios generoso, que a través de Jariz se da no solo con el Paráclito, sino también con sus virtudes, dones, para movernos en el cristianismo. Tiene precisamente dentro de esos Jariz uno que es conocimiento. Sí, ustedes ven que servicio, que evangelismo, que profecía, predicación, enseñanza, todos esos son dones, pero también hay conocimiento. Es interesante. Es decir, que aparte de que Dios es la fuente de sabiduría, otorga esta de manera específica a ciertos elementos en ciertos momentos de la historia cristiana. Así de plano, ¿no? Fíjense que un don muy común es servicio. Ese como que lo desparramó sin fijarse, porque creo que todos los creyentes tenemos el don de servicio. De volada buscamos qué hacer, ¿no? ¿Cómo hacer? Otros son como que más selectivos, como que no están dados para todos, pero solo estoy comentando. Pero entonces dice el apóstol que esta sabiduría que viene de Dios, por eso se llama misterio. Fíjate qué curioso, misterio está transliterado, no está traducido.
Misterio es palabra griega. Nada más, como sándwich, pone en nuestro idioma misterio. Y me gusta, porque cuando dice esto en la postura, está diciendo, sí, vamos a la mente que es Dios para jugar, jugar con su mente y descifrar su mente. Pero sin embargo avanza. O sea, te está diciendo, vamos a tirar de las estrellas para darle al techo. ¿Me explico? Es estéreo. ¿Verdad que sí, hijo? Sí. O dice que sí. O sea, que no debe el cristiano conformarse con nada más lo que ya está viendo, Por supuesto. sino que tiene que cranearle para Sí, tratar exacto. de cristianismo que está queriendo decir. Exacto. Y por eso le da el pítote. Sí. No es que el mismo uso que has dicho, perdón, en definición, cuando dices, me expongo, o sea, los teólogos tenemos esta expresión misterio cuando no podemos explicar nada. Son dos cosas diferentes. Aquí sí. Ah, Sí, definitivamente. Y está mal usada. Porque si la usáramos bien, diríamos, tenemos que trabajar en eso. Gracias por exhibir, pero sí es verdad. Sí, cuando usamos misterio, nos vamos a la hamaca y al ataque. Pero si usáramos bien el término misterio, tendríamos que decir, estamos comprometidos para crecerla, trabajarla, desmanar procesos para desmanar procesos para alcanzar el conocimiento. No, gracias no, porque ya me quemaste cada vez que hago el misterio, me voy a exhibir flojera y esquivar. Exacto, pero aquí el término misterio es un reto. Por eso es la Sofía Divina que está en los tenios, a los que están creciendo, para que desarrolles para allá. Pero no todo. Al 100. Al 100. ¿Quién lo puede tener? Al 100. Pero no te excluye para ser flojo y esquivarlo. Y cuando usamos misterio, nos vamos por la flojera. Ay, ¿para qué les digo? ¿Para qué pienso? ¿Para qué trabajamos? Mejor nos vamos. Por eso te dije, gracias por exhibirme. Porque no, es que estás bien. Discúlpame, pero estás bien. O sea, que es misterio no implica que nos quedamos así ya de brazos cruzados, sino que tenemos un compromiso de caminar hacia esa verdad. No que llegues al 100 y que la puedas entender, pero que no seas flojo y que vayas en ese camino. Entonces, ¿el misterio cómo entra la providencia? Trabájala, desarrollala, crece, apréndela, súfrela, practícala. Ahorita tuvo mucha Sofía, porque eso me estaba faltando a mí decir. Sofía no es teórica, es el conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, lo dirían los educadores, es conocer, comprender, valores, actitudes, ¿no? Bueno, el verbo amar en hebreo lo dice. No puedes tú decir que sabes algo si no lo estás enseñando. Y enseñando con la práctica, con la vida, etc. O sea, la Sofía no es teórica. La Sofía es teoría y práctica, manejadas, parejas. Entonces, seguimos con lo del misterio. Cuando dice el apóstol, hablamos en hebreo del misterio, no está diciendo, como yo, cuando me paso, digo, es un misterio, ya vamos. Sino dice, está oculta para los príncipes de este mundo. O sea, el intelecto per se, el intelecto que es vanagloria y le da la obra al hombre. Si no es el misterio, el intelecto de Dios. Entonces, tuviste toda la razón, porque yo digo, no, la majestad divina es un misterio, la providencia es un misterio, ya vamos a la casa. Me estoy escribiendo de flojo, porque debería existir.
estamos comprometidos a absorber más de la majestad divina, estamos comprometidos a absorber más de la práctica, lo más que te alcance el poco, lo mejor que lo puedas vivir, pero en unas palabras, Dios no nos da nada para no desarrollar, aunque no lo alcancemos, que eso sí es lo que dice Pablo. No voy a lograr, pero estoy en el camino. Ese es el compromiso del discípulo. Entonces, muchas gracias. Ya no voy a usar. Que ayuda idónea. Santiago 5. Santiago 5:16. Arregladito, la oración fue fácil. Bueno, después de desviarme para distraer tu atención, continuamos. Sí, está chido esta información. Como el paso cuando se hace todo. Bueno. Entonces dice el apóstol en el verso 8, ¿sí? Fíjate, a ver de lo que estamos diciendo. Si el intelecto humano hubiera descifrado esto, no crucifican a Jesús. Acerca del amor de Dios y todo. Pero es una contradicción, porque vuelvo a insistir, si conoces la mente de Dios, de que te crucificas a Jesús, es el único camino. No había otro. Por eso la teología ortodoxa es cristocéntrica, cristológica, cristofanática, cristoadorante, cristo... O sea, Jesucristo es nuestro héroe, nuestro... O sea, como dice la Escritura, porque al Padre le agradó que en él estuviera toda plenitud. Y como afirma la Escritura, para que todas se doblen, de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, de los que se doblen ante el nombre de Jesús. La teología ortodoxa no puede agarrar al crucificado, resucitado someramente de la literatura y nada más. No, es un compromiso con el Cristo vivo, hoy día cósmico, ¿no? Con el Cristo cósmico, de fanático. Bueno, entonces, dice en el 9, repitiendo lo que dijo, usando textos de una manera sincretista del Antiguo Testamento. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son, y volvemos, son las que Dios ha preparado para nosotros. Dios no iba a decir, ay, esto no te me mata. Es responsabilidad ir en ese creciendo, como dirían los músicos, ir en ese creciendo. Entonces, dice en el 10, la reveló a nosotros. Ahora, ¿quiénes son nosotros? Los cristocéntricos. ¿Quiénes son nosotros? Pablo. Sí, Pablo. Pablo. ¿Nosotros fuimos ahí? Pablo. Recuerden el contexto. La sombra de Apolos, la sombra de Cefas, saliendo a la escena, diciendo, pues voy a predicar más con el poder de Dios, pero sin embargo, si hablo sabiduría, y es la divina, y es un misterio, pero todos, y no es para todos. ay, pues que cuesta, porque entonces, ¿qué? No, tú sabes que ahí hay una derivación. ¿Para quiénes? Para los discípulos en compromiso de crecimiento y de madurez. Ahí entra. Pero, ya tú dices, no, ya está bien, entonces Pablo. Pero, en este momento, a su lector original, es el sentido majestático. Acuérdense, cuando alguien no quiere hacerse destacar y hace algo, vean los informes de gobierno de los que están en el poder. Hicimos, dijimos, pensamos. Claro, que viene más gente cuando da la hora.
Pero, Dijeron, no, trajeron. no, pero no sé, dice, se habla siempre en plural, entonces dice, nos reveló a nosotros. Y esto es muy bonito, a mí me encanta esto, porque dice, y viene del Espíritu, el Espíritu que todo lo sabe, lo profundo de Dios. Porque sí, viene de Dios. Pero vean qué chulada está diciendo el apóstol. Voy a poner, como Batman y Robin, o Robin y Batman, caminan juntos y se conocen y que la aquí está diciendo el apóstol, me la dio, es de Dios y es de lo profundo de Dios. ¿Cómo me la dio? Camino con Dios de un modo tan singular, tan especial. Y a mí me pasma porque rompe toda nuestra perspectiva de lo que es espiritual. Por ejemplo, hoy contaminados con el paso de la historia cristiana, tenemos muchas imágenes, muchos retratos de lo que es la espiritualidad. Y hemos asumido que la espiritualidad son palabras, son voces, son gestos, son maneras de presentarse, de donde les voy a comentar una cosa que este, eh, me dijeron a Perita en una conversación con algunas personas de nuestro ministerio, que le dijeron, es que la esposa del pastor es muy espiritual, los sucesores. Y la mujer le dice, yo no soy espiritual. No, sí, Perita. Se conozco la cita de la imagen. ¿Qué es la imagen? Hermanos amados, Dios les bendice, la Biblia en su aquí, todo. ¿Eso es malo? No. Lo malo es asociarlo como una marca de espiritualidad nomás. Y vuelvo a repetirles, hay que ver al Cristo histórico para tumbar todo esto, ¿no? Y lo mismo va a suceder con el apóstol Pablo. Vuelvo a decirles, imagínense, va Jesús, ¿quién quiere ser? Juan o Pedro? Pedro. Entonces va Jesús y Pedro le pregunta, ¿qué de Juan? ¿Qué de este? Se voltea a Jesús, ¿qué te importa? ¿Eso es espiritual? Según nosotros no, según Jesús sí. ¿Por qué? Porque estaba poniendo el punto en ahí. No te debe importar si él le echa ganas, a ti te debe importar si tú le echas. ¿Me explico? Entonces fue determinante. Entonces, nunca se vayan con la pinta. No pueden irse con esa pinta de que la espiritualidad son poses. La espiritualidad es compromiso. Voluntad de Dios. Volvemos al ejemplo clásico que hemos usado mucho. Cuando Jesús pone el ejemplo de dos hijos, su padre les dice, hagan esto. Y uno dice, sí, papito chulo, encantado. Pero el que dijo, sí, papito, no lo hace. Y el que dijo, no, yo ni puedo, no lo hago. Dice, ¿quién fue el efectivo? El que lo hizo. Exacto. Entonces, espiritualidad es compromiso, voluntad de Dios, cumplimiento. Arrastrando, renegando, echando pestes. Al final, para el Señor, quiere es cumplir su voluntad. Y les he dicho, cuando hacemos lo que nos piden, aunque lo hacemos renegando, después llega el momento en que no vamos a ver lo que hicimos. Yo soy el ejemplo. No tienes ganas de barrer. Vale. Terminas. ¿Me entienden? Es así en la vida. También es así en el cristianismo. Entonces Pablo está diciendo, el Señor me reveló a mí esto, un tesoro, ¿sí? Es especial,
Pero no es una cuestión nada más en el sentido de una pose, sino es el escudriñar a Dios. Lo que decía, la mente divina. ¿Quién la va a alcanzar? Nadie. Pero, por lo menos tengo más ventaja. Estoy en sexto año, está en primer año. Y de los de sexto año soy de los aplicados y no de los buenos. Hablando de niveles. Es lo que ¿Sí? ¿No? conociendo más a Dios y amando más. Sí. Es que depende de la relación diaria con él, el conocerlo, el saber de él, qué quiere para mí, qué me está diciendo, qué espera que haga, en qué lo tengo como sé que estoy fallando, todo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Miren, a mí me gusta mucho el Getsemaní, porque el Getsemaní nos presenta la realidad de hombre, pero como nadie. Ningún otro caso en el Nuevo Testamento nos presenta la realidad del plano Dios hombre. ¿Por qué? Porque en el Cristo, todo Dios y todo hombre, estuvo el conflicto, no quiero ir a la cruz. Sí, tienen, ¿qué pasa de mí esta copa? Y esos términos, que son eufemismos, son expresiones de decir, tiro la toalla, pero son más bruscas. ¿Qué pasa de mí esta copa? Es, estoy despreciando lo que me está diciendo. Sí, es un buen ejemplo. Perdónenme, pero disculpen, pero sí es un buen ejemplo. En la cantina, ahora sí que no me han dicho, pero es en la cantina, cuando alguien está bebiendo y le dice al otro, bebe conmigo, ¿le ha tocado que han visto esta película mexicana? Bebe conmigo, no, yo no bebo, se siente despreciado y hasta que saca la pistola. Digo que bebas conmigo y bebes conmigo. ¿Sí? Bien, lo que pasa de mí esta copa es, no bebo, desprecio tu invitación, desprecio tu ofrecimiento, que pase de mí esta copa. Fue una declaración fuerte. Jesús no quería ir a la cruz. Y estaba pasando, ahora sí que la que caí, vaya, por todo lo que implicaba. Y llega el punto de la espiritualidad, presentando a todo el hombre, todo Dios, que dice, no, lo que yo estoy despreciando, sino tú eres mal. Y va. Se siente ofendido. Estoy invitando. Sí, fue. Entonces, notan que Jesús no solo no quería la cruz, estaba despreciando el plan, la oferta divina y nada más de salvación. ¿No? Todo lo que se había armado, todo lo que se había armado, lo habían armado. Y el conflicto y la contradicción es que en ese momento dice no. Exacto. Pero lo espiritual, pues no es lo que yo quiero. Entonces, saca esta conclusión. Fue a la cruz, no queriendo, pero dice, quiere Dios, lo haga. Y eso es la salvación universal. Nada más. Ahora, hay una cosita muy sutil en la carta de los Hebreos, pero parece muy discretita en el capítulo 12, que dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Qué dice? ¿Qué dice Hebreos? Lo que dice es, cuando Jesús cumple la voluntad del Padre a costa de su voluntad, le da voz. Es lo que les digo. Tengo que arreglar la casa, es una tarea enorme, me da flojera, no quiero, lo voy a hacer. Terminas y, ay, capaz me quedó, qué gusto, qué bueno que lo hice. Eso es. Entonces la espiritualidad es hago lo que Dios
¿Qué le dices? Que por eso haga la casa. Es bien burlón. Pues como tú, llegaste a las 2, puedes venir corriendo. ¿Ya viste sus cosas? Bueno, las tuyas que luego traes. La espiritualidad es cumplo lo que Dios quiere, aunque me cueste. Y cumplido. Entonces, fíjense todo lo que tira. Tira, no voy porque no tengo ganas de hablar de mí. No oro porque no me sentí bien. No leo la Biblia porque, cometí un pecado y no quiero leer. Tumba todos. Porque son los pretextos que pone la gente que agarra esto así de como el deporte. Voy a hacerlo. O voy a hacer, pero no vienen otros amigos. Entonces, tumba todos. Oro, leo la escritura, vengo a la reunión. Prueba, truena, ¿qué? Si este muchacho te acaban de hacer una cosa en la cabecita de Cristo. O sea, podía, no, estoy en incapacidad. ¿No? ¿Me explico? ¿Por qué se? Que te lo dices que no está con él y la Bueno. Bueno, entonces tenemos que detener esto aquí. Estamos, que viene esto del hombre animal. Siempre hemos dicho es el inconverso. No, es el que no sube al carro. Pero así lo dejamos para quedarnos picados. Sí, porque al final, miren, no es un mérito, es un deber. ¿Me explico? De tal manera que el que no lo agarra es una bestia. ¿Ya? Sí, se dice. Tiene natural porque el autor le sacó